Estamos de regreso y ahora le voy a presentar una plática que tuve hace un par de días con Aristóteles Núñez. Él es socio de ANS Consulting, ex titular del Servicio de Administración Tributaria, sobre la Ley de Confianza y Responsabilidad Ciudadana anunciada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Acompáñeme a verla. Aristóteles, me da muchísimo gusto. Gracias, Leo, que estés con nosotros. Buenas noches. Y si hay alguien que sabe, eres tú, de verdad. Muchas porque gracias. ¿cuánto tiempo estuviste en el SAT? Estuve 3 años, 9 meses. 3 años, 9 meses. Mi segunda etapa y Sí. Al principio estuve 8 años en recaudación. Tú sí le sabes. No, es que yo sí puedo decir eso. Tú modestamente vas a decir que no, pero yo creo que tú le sabes. ¿Cómo ves esta propuesta de que desaparezcan las inspecciones, incluyendo la inspección tributaria? Yo creo que es para el Estado mexicano y para un gobierno es irrenunciable una serie de facultades que tiene. Uh-huh. El renunciable es hacer el ejercicio de las facultades para cobrar créditos, para determinar impuestos. Y eso se hace con auditorías, a la que hoy se le llama como inspecciones. Lo mismo sucede para temas de Profeco, para temas de salubridad, para temas de protección civil. Al final el Estado tiene una serie de obligaciones dentro de sus competencias para proveer armonía, seguridad y proveer a los propios ciudadanos un marco regulatorio de sus conductas. Renunciar a ellas tiene varias aristas y varias condiciones, yo creo. En la materia fiscal, renunciar a ellas es posible que caiga la recaudación, por ejemplo. Sí. No se trata de creer que los contribuyentes, si los tratas bien, van a pagar. La verdad es que los contribuyentes van a pagar impuestos cuando vean retorno de los impuestos que pagan, en mejores servicios, cuando vean que el gobierno hace un gasto eficiente y ese gasto eficiente se traduce en mejores servicios y atiende las demandas sociales. No es un tema de buena fe. Entonces, la ley, que yo entiendo que fue un anuncio, que todavía no se presenta en la iniciativa, yo creo que en materia fiscal puede ser un gran riesgo. Creo que también debemos entenderla, Leo, en el contexto en el que el presidente electo la está anunciando. El presidente electo tiene una disyuntiva muy complicada. O cumple lo que ofreció en campaña o va a quedar mal de saque. Y yo creo que está decidiendo cumplir lo que ofreció en campaña. Y en ese cumplimiento creo yo que está debilitando ya incluso algunas facultades o instituciones. Ahora, lo que dice el presidente electo es que hay mucha corrupción en estas inspecciones, lo cual, pues la percepción es que efectivamente existen esos casos de corrupción, Aristóteles. Yo creo que es indudable. Nosotros reconocíamos que había corrupción en aduanas, por ejemplo, que también hay inspecciones y que no sé si estén pensando eliminar esas inspecciones como hoy suceden y hacerlas por sorteo sería un problema grave, incluso de comercio exterior y seguridad para Estados Unidos y para México, porque nuestro principal socio comercial es con Estados Unidos. Entonces, no puedes dejar de hacer esas inspecciones. Hay acuerdos bilaterales donde las tienes que hacer. Segunda, yo creo que sí hay una corrupción también en los que realizan esas facultades ante los ciudadanos y contribuyentes, pero no se puede generalizar, Leo. No. En esas cosas el SAT avanzó muchísimo en los últimos años. Tiene la capacidad de manera muy asertiva de poder detectar quién está evadiendo los impuestos con todos estos esquemas de la facturación electrónica. Totalmente. Antes no teníamos facturación electrónica, era factura en papel, y esa factura en papel era muy difícil hacer auditorías. Bueno, ahora no solamente es electrónica, sino que te la tiene que sellar el SAT. Sí, ¿no? Y además es en línea. En línea el SAT hoy conoce quién se sube a un vuelo, con qué pagó el vuelo, quién se metió a un hotel, con qué tarjeta de crédito lo hizo, qué compró, dónde compró un vehículo en una agencia de automóviles. Todas las compras que se hacen, las transacciones comerciales que se hacen en este país, el SAT las conoce en línea. Y eso le permite identificar quiénes son los personajes o los contribuyentes que hoy pudieran estar no explicando sus ingresos en las declaraciones fiscales. Tratar de hacer auditorías por sorteo. Que esa es la propuesta, hay que decirle a la gente. La propuesta de López Obrador es, te van a hacer firmar que tú conoces la ley y no va a haber inspecciones y luego va a haber un sorteo y los que salgan pues favorecidos, entre comillas, les va a caer la inspección. Si algo no conocemos los mexicanos son las leyes, Leo. Si las conociéramos y conocerlas fuera garantía de que las cumplimos, este país sería otro. Y quiero apuntar que dicen que con manifestar bajo protesta, decir verdad, que está uno cumpliendo, eso ya sucede. Desde que yo naciera, desde que yo nací, el Código Fiscal de la Federación señala que las declaraciones fiscales son bajo protesta, decir verdad. El no hacerlo correctamente o hacerlo de manera apócrifa o falsa es incluso un delito.
Entonces, ¿no te gusta esta idea del sorteo? No me gusta. Yo creo que el SAT está preparado, principalmente como institución. ¿Estás hablando nada más del SAT o de otras? Yo creo que el SAT, por la tecnología que tiene, el SAT está preparado para hacer inspecciones asertivas, con mucho cuidado, y que también valdría la pena decirlo, Leo. Creo que el presidente electo está cuidando su base, la base que lo llevó con 30 millones de votos a ser presidente de México, y está tratando de darle satisfacción a muchas de las expectativas de esa base, y que muchas de estas decisiones se están tomando con esa línea. Y que es lo que creo que eso puede ser que debilite las instituciones, que debilite las funciones del propio gobierno y que pueda repercutir en una caída en la recaudación. Los mexicanos dejan de contribuir porque no se traduce en mejores servicios, no por un tema de confianza. Pero, por ejemplo, ¿tú cómo le hiciste? Porque entiendo que tú hiciste que subiera, al margen de los cambios legales que hubo, desde luego, el incremento en los impuestos en la frontera, etcétera, pero como esfuerzo para recaudar, pues creo que le metiste 2, 3 puntos más de... nada más por la gestión, por gestionar mejor el SAT, ¿no? 3 puntos en impuestos internos y 2 en materia de combustibles. Son 5 puntos porcentuales del PIB. Es un chorro, Aristóteles. Hay una fórmula en el mundo que se estudia por los especialistas en recaudación, en gestión tributaria, que indica que en la medida que se incrementa la percepción de riesgo de que la autoridad detecte tu evasión y te sancione, es decir, combates al factor de impunidad fiscal e incrementas la percepción de riesgo, el contribuyente empieza a cumplir. Pues es que eso es lo que pensamos los que creemos en las instituciones. Si aquí se va a disminuir la percepción de riesgo con una lotería o un sorteo, que yo creo que hay que decirlo, quizá valdría evaluar hasta dónde la lotería o el sorteo sea una consigna disfrazada para hacerle auditorías a los personajes que les resulten incómodos al gobierno. Bueno, esa es la, digamos, y los que hemos sido críticos del gobierno, es lo que nos preocupa, ¿no? Que vaya a haber un sorteo amañado, un poco como la consulta que se echaron de lo del aeropuerto. La del aeropuerto, que es una noticia desagradable para los capitales extranjeros. Pero regreso al tema. Hoy el SAT, que tiene toda la tecnología, que puede hacer auditorías asertivas, que puede detectar, incluso puede hacer las auditorías electrónicas, ya no hacerlas físicas, ya no salir a la calle. Hoy se propone regresar a hacer auditorías aleatorias o por sorteo. Eso debió suceder allá por los 60 o los 50. ¿Es un paso para atrás? No, yo creo que son muchísimos pasos para atrás. Y creo que pone en riesgo lo que el presidente necesita. El presidente necesita tener una fortaleza en sus ingresos propios como país para poder cumplir todas las demandas sociales que tiene con la sociedad. Si no tiene los ingresos va a ser muy difícil que cumpla con esas demandas. Y creo que esta medida va a hacer que se reduzcan los impuestos o la recaudación de los impuestos en México en los siguientes años. Y de las otras, porque va más allá del SAT, o sea, dice él, quiero las inspecciones de todo el gobierno federal, incluso dice, voy a fomentar para que también en los estados no haya inspecciones de bomberos y de todas estas inspecciones que reciben los negocios y que sí son fuentes algunas de corrupción, hay que reconocerlo, Aristóteles. Yo creo que sí, son fuentes de corrupción, Leo, pero yo creo que no está equivocado el mundo. Sí. En todos los países del mundo, salvo algunos de África, en todos los países del mundo se hacen inspecciones sanitarias, de salubridad, de protección civil, se hacen inspecciones en materia de cumplimiento de normas de comercialización, en normas oficiales mexicanas, en las normas oficiales que tiene cada país. En todos lados se hace esa inspección porque procuran que las condiciones de las conductas de los habitantes, de los ciudadanos, se apeguen a las leyes y a las normas. Aquí por confianza no se va a lograr. México no es diferente al mundo. Y estamos tomando, creo que recetas diferentes al mundo, nos va a ir mal. Los mexicanos están, mira, pasa una ambulancia y el mexicano se pega atrás de la ambulancia. Y eso no tiene nada que ver con si le diste una ley de confianza y responsabilidad ciudadana. El mexicano ve el foco amarillo y piensa que es la última oportunidad de acelerar en el semáforo para cruzar con hasta el riesgo. en la roja, o en la roja. El mexicano tiene una cultura en la que es transgresor de la norma o de la ley porque cree que eso es astucia. Imagínate que hoy le brindes por ley la confianza y la responsabilidad ciudadana que con manifestar bajo protesta, decir verdad que está cumpliendo en todo, en México cambie. No creo. Ese es un pensamiento mágico y México no necesita pensamiento mágico, necesita pensamiento lógico. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar le voy a presentar la segunda parte de la entrevista que tuve con Aristóteles Núñez. Ahora vamos a hablar de los retos de la recaudación de impuestos del nuevo gobierno y lo que él prevé, los grandes retos que va a tener la siguiente administración para armar el presupuesto 2019.
Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar. Estamos de regreso, ahora le voy a presentar la segunda parte de la entrevista que tuve con Aristóteles Núñez. Él fue titular durante muchos años del Servicio de Administración Tributaria, un hombre que sabe muchísimo del tema de ingresos y gastos, del tema de las finanzas públicas. Vamos a hablar con él sobre los retos que va a tener el próximo gobierno para recaudar impuestos y en general sobre cómo se va a armar el presupuesto del 2019. Acompáñeme a ver esta segunda parte. Viene la presentación del presupuesto 2019, los retos son muchísimos para el próximo gobierno, hay muchas promesas, han dicho que no van a subir impuestos, sino que al revés, los van a bajar. Déjame comenzar con esto, la idea de bajar IVA, ISR y IEPS en gasolinas en la frontera norte y sur, porque ya la extendieron también a la frontera sur, ¿cómo la ves tú? Mira, yo creo que cuando más necesita ingresos el gobierno, disminuir impuestos o conceder estímulos para disminuir los impuestos, creyendo que eso incentiva la actividad económica, no es lo más sano. Sobre todo en la frontera norte, donde efectivamente los mexicanos tienen un mejor ingreso, mayor poder adquisitivo, tienen mayor fuente de empleo, tienen casi pleno empleo en muchos estados de la frontera. Y no se justifica que a esos mexicanos los trates diferente que los del centro, que los de la montaña de Oaxaca, donde el IVA es el 16, donde el impuesto a la renta es 35 máximo y donde pagas la gasolina a precio de mercado. Sí. Yo creo que es un error. Y además creo que es una pérdida recaudatoria de poco más de 100,000 millones de pesos. En 100,000 millones, tú sí lo calculas, porque yo había oído 40,000, no, Aristóteles. No. ¿Son 100,000 millones? Son alrededor de 100,000 millones de pesos lo que se va a perder de IVA y de ISR el primer año. Ahora, déjame preguntarte, porque pues todos estamos pensando, incluso yo, lo admito, pues yo me voy a ir a tributar a la frontera norte. ¿Cómo evitar eso, Aristóteles? Es muy difícil. Digo, a ver, no es que estoy evadiendo impuestos, estoy tratando de pagar menos impuestos de manera legal. Yo lo entiendo, Leo. Y además es muy difícil porque creo que en muchas de las propuestas todavía les falta cierta consistencia. Sí. Mira, nosotros teníamos garitas a los 20 kilómetros de la línea fronteriza. Sí, claro. Hoy se está pensando hacerlas entre los 30 y los 25. Eso es gasto en infraestructura, que no se tiene. Sí. Esos son terrenos, son inmuebles, son personal, son trayectos, son traslados, que hoy no se tiene. Entonces no puedes tener hoy una franja con unas garitas o puntos de inspección a los 25 kilómetros porque no los has creado, no los has construido. Primero, entonces tienes un gasto ahí. Segunda, va a ser muy difícil que si no tienes esos puntos de inspección, que sería una segunda aduana, la de la línea divisoria más la de los 25 kilómetros, si no los tienes, va a ser muy difícil que tú controles que ese comercio que se da en esa zona traslade y contamine el centro del país. Pero déjame irme a algo más básico. ¿Cómo evitar que los contribuyentes de otros lados de la República no se vayan a tributar a la frontera norte? ¿Hay manera de controlar eso? Hay manera de saber que se fueron para allá, no hay manera de impedir que puedan tributar con un 20% de ISR y con un 8% de IVA. Por eso. Porque por domicilio les correspondería. Pues sí, exacto. Es pérdida recaudatoria. Por eso yo estimo que son entre 100 y 120,000 millones de pesos. O sea, te lo pongo así, yo doy conferencias y estoy siendo muy transparente aquí, ¿no? Sí. Y yo tributo aquí con mi empresa en la Ciudad de México, pero si me puedo ir a tributar a Tijuana o a Reynosa, pues ¿por qué no lo haría? Las firmas de consultores, las firmas de arquitectos, las firmas de abogados, las firmas de contadores, todo lo que no sea manufactura se puede instalar sin problema en la frontera norte y pagar 20% de impuesto sobre la venta. ¿Y hay manera de pagar eso? Sí hay manera, no, de controlarlo y de pararlo, no, es muy difícil. Digo, porque puedes decir, bueno, usted no estaba ahí, ahora se pasó Es un hueco dentro de la ley o dentro de un decreto que va a hacer que los contribuyentes abusen de esa medida, porque hay que preguntarse qué es lo que quiere la administración. Es un abuso, por eso digo que es muy difícil que los mexicanos con la confianza se transformen. Me estás diciendo abusivo, Aristóteles. No. O es, vaya, si yo veo esa oportunidad de pagar menos impuestos yéndome a tributar a la frontera, entonces, ¿por qué no? Me van a decir porque tú vives en el Distrito Federal. No necesariamente, es de donde desempeñas tu actividad. Es que exacto. Y si tú puedes desempeñar tu actividad también parte de la frontera, tienes el 20%. Yo lo que creo es que es ahí donde los mecanismos no están listos para hacer una propuesta como esta. Y hoy cuando el gobierno necesita de mayores recursos para cumplir las demandas sociales, está disminuyendo sus ingresos. Segunda, hay que cuidar en este paquete la trayectoria de déficit. Sí. Que no se incremente el déficit. Bueno, ya prometieron que no, ¿eh?
Pero es que si tienes muchos gastos, si tienes pocos ingresos, la trayectoria de déficit que están poniendo es ficticia, es irreal. Hay que cuidar la trayectoria de deuda. Hoy en las redes, en los medios, hay mucha queja de que la deuda creció muchísimo. Sí, pero la deuda todavía vale 47 puntos del PIB. Sí. En Japón vale 210 puntos del PIB. En Estados Unidos vale 160 puntos del PIB. Ellos se pueden Nada más que no crezca. Ellos se pueden dar el lujo de Por eso digo trayectoria, que no crezca. Hay que cuidar las decisiones que se tienen en Pemex. Pemex perdía 1,000 millones de pesos en 2015 por día. Sí. Y eso pudo haber arrastrado al país a un problema de finanzas públicas estructurales muy graves. Sí. Si Pemex no tiene una buena administración y empieza a perder otra vez una cantidad como esa, nos va a llevar al diablo a todos. Sí. Hay que cuidar estas decisiones que son señales para los inversionistas, como la del aeropuerto. Yo me pregunto qué pasaría, Leo, si hoy el sector privado, los empresarios dicen, queremos ese aeropuerto y nosotros lo financiamos. Otorguen la concesión a los particulares. Sí. Eso que parece algo tan sencillo no se ha logrado en toda la historia de México. Que el aeropuerto, que es un sector estratégico, que así se manejó mucho tiempo por ley incluso, hoy pudiera pasar a manos privadas. Pero todos los aeropuertos de México son concesionados. Sí, pero el aeropuerto de la Ciudad de México no, que es de los más importantes. Por cuestión de seguridad nacional. Exactamente. Pero podría pasar. Sí, sí. Y se habría privatizado el aeropuerto más importante de México si el sector privado llegara y dijera, yo quiero esa concesión y yo quiero administrar y operar ese aeropuerto. Sí. Y entonces fíjate lo que haría el presidente electo. Daría una señal de lo que ningún presidente ha logrado, privatizar el aeropuerto de la Ciudad de México. Pero ya dijeron que no va a eso, ¿no? Ahora, déjame regresar al presupuesto 2019. Tú, Aristóteles, ¿qué es lo que vas a estar viendo? Ya nos diste unas pistas de dónde vas a estar poniendo la lupa, déficit, el tema del gasto, en fin, pero regreso al tema de los impuestos. Esta es una izquierda pues, un poco rara, neoliberal la llamaría yo, porque es una izquierda que no quiere subir los impuestos, que quiere bajar los impuestos. Y no hay manera de redistribuir el ingreso. Otra vez, no tenemos que andar descubriendo el agua tibia. La manera de redistribuir el ingreso es a través de impuestos y gastos. Yo lo que creo es que hay que decir a la sociedad algo bien importante. El gobierno como tal de un país no es el generador más importante de empleo. El gobierno de un país no es el generador más importante de riqueza. Ese es el sector privado. Y lo hace con empleo. Correcto. Entonces, si hoy no das los incentivos y los estímulos al sector privado para que generen mejores sueldos, más fuentes de empleo, esto que se quiere hacer por las izquierdas, estas extrañas que tú dices, de generar un bienestar, mayor ingreso, que la sociedad viva mejor, no se va a lograr desde el gobierno. No se puede, no alcanza. Entonces, por más que quieran disminuir ingresos, van a empezar a tener o un mayor déficit o una mayor deuda, o van a empezar a incumplir con los pagos. Van a quebrar los fundamentos económicos de las finanzas públicas y nos van a castigar en deuda. Bueno, ya nos están castigando. Van a bajar la calificación crediticia, nos van a subir el servicio de la deuda. Hoy el presidente, yo escuché que decía, vamos a pagar 725,000 millones de pesos año con año del servicio de la deuda, los intereses de la deuda. Sí, sí. Bueno, si debemos 10 billones y CETES está arriba de 7%, el cálculo es muy sencillo. Pero eso lo pudo haber hecho en campaña, lo pudo haber hecho antes de campaña, lo pudo haber hecho hace 5 años. No es una sorpresa el servicio a la deuda. Bueno, y con sus decisiones va subiendo la tasa. Es un lastre, sí, pero no es una sorpresa. Eso se conocía por quien puede hacer una multiplicación de 3 muy rápido. Ahora, no me quiero ir, no quiero que te vayas, Aristóteles, sin hablar del SAT. De esta cuestión empiezo a escuchar que mucha gente muy valiosa dentro del SAT pues dice, a mí si me bajan el sueldo, yo me voy al sector privado. Son gente muy demandada en el sector privado porque sabe de impuestos y sabe cómo funcionan las cosas allí para pagar menos impuestos, lo cual es muy demandado en el sector privado. ¿Te preocupan esta disminución en los sueldos que puede tener un efecto en el Me preocupa por 2 razones, Leo. Una, porque al final son padres de familia, son ciudadanos mexicanos, han buscado cumplir con una tarea importante, lo han hecho en los últimos años y creo que eso no se les está reconociendo hoy. En los últimos, hay que decirlo, a los mandos medios y mandos superiores en México, en el gobierno, en los últimos 18 años no se les ha subido el sueldo, no se les ha incrementado el salario. Traen un rezago. Entonces traen un rezago, han perdido parte del poder adquisitivo, como muchos mexicanos, pero particularmente los mandos medios y superiores de gobierno. Segunda, creo yo que todo ese ejército de talento que puede estar hoy ofreciendo servicios en el sector privado puede repercutir precisamente en que todos los elementos de conocimiento, esa inversión que hizo una institución como el SAT, hoy se pierda de la noche a la mañana.
Y eso pueda repercutir otra vez en los números, que pueda haber menos recaudación o que empiecen a tomarse decisiones que no necesariamente sean las más sensatas o las más atinadas en una institución como el SAT. Que no sean técnicas, sean políticas. Desafortunadamente creo que van a ser políticas. Yo espero en la persona que han propuesto el beneficio de la duda. Hace 6 años a Aristóteles no lo conocía nadie. Sí. Hoy a quien están proponiendo tampoco la conocemos, pero creo que puede hacer un buen papel. Es académica, es abogada, es fiscalista. No debe traer consigna. Estás hablando de Margarita Farjat. Exacto. Que yo espero que haga un buen papel por bien de México, por bien de la gestión tributaria y por bien de los ingresos que requiere el presidente electo. Va a necesitar allá abajo a estos expertos del SAT, que son bien truchas, la verdad hay que decirlo, son gente muy buena, ¿no? O sea, ojalá. Sí ha mejorado de manera importante el SAT, la verdad hay que decirlo. Simple y sencillamente con el tema de hacer todo electrónico y eso, sí han logrado mucho más controles, Aristóteles. Pues mira, que le dé empuje a esas tareas de tecnología, creo que trae la idea de tener un equipo de mujeres, lo cual es muy bueno. Yo confío más en las mujeres que en los hombres, en esta tarea sobre todo. Yo creo que hay que dar el beneficio de la duda. Vamos a ver el primer año, a ver cómo se comportan las cosas. Para beneficio del país hay que desearles lo mejor. Al presidente electo hay que decir las cosas cuando están mal, pero no como crítica, sino para que tomen nota de que creo que están mal, y cuando las hacen bien hay que celebrarlo también. Bueno, esa fue la entrevista que le hice a Aristóteles Núñez. Ahora habrá que seguir de cerca las acciones del nuevo gobierno en esta materia en el presupuesto del 2019. Hasta aquí la edición de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Mañana es viernes, nuestra edición de fin de semana. Mi compañero Julio Patán y yo vamos a platicar junto con Valeria Moy de varios temas. De los temas de la semana los vamos a analizar. Vamos a hablar de libertad de expresión, del tema de las elecciones en Estados Unidos. A lo mejor algo de fútbol también le vamos a meter a esta edición de fin de semana. Así que lo espero mañana, viernes, en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar.